Buenas tardes. Seguimos entonces con este tan importante e interesante foro y aprovecho para dar las gracias a la invitación que ha hecho la Fundación Santa Fe, quien para además es un inmenso placer porque es la casa donde me formé como cardióloga. Quiero empezar con una historia que de seguro ustedes conocen muy bien y la recuerdan, y es la historia de un joven llamado Bayardo San Román, que llegó por los años 50 a un municipio de la costa atlántica. Él era un joven apuesto, adinerado, y llegó a casarse con Ángela Vicario, una niña del pueblo. En la noche de bodas, Bayardo se da cuenta de que Ángela no era virgen y la devuelve a su casa. Al llegar a la casa, entonces los papás la golpean, los hermanos la golpean, hasta que ella diga quién fue el que le quitó el honor. Ella entonces decide decir que fue un vecino que se llamaba Santiago Nazar. En todo esto, los hermanos, Pedro y Pablo, los hermanos de Ángela, deciden cómo van a salvar el honor de su hermana y entonces deciden matar como tal a Nazario. Se lo dicen a todas las personas del pueblo y el último en enterarse, por supuesto, fue Nazario, Santiago Nazar, quien solo se entera minutos antes de morir, a la luz de los ojos de todas las personas del pueblo que no hicieron o no quisieron hacer nada para evitarlo. Así como esto, quiero empezar contándoles esta historia de amiloidosis hereditaria, mensajes del corazón. Mi nombre es Erika Martínez, médico internista, cardióloga, máster de falla cardíaca, líder del programa de falla cardíaca de la Clínica Iberoamérica. Agradezco la invitación a PTC Therapeutic por el apoyo que nos ha dado. Les decía que entonces iba también a contar una historia y las historias siempre en general empiezan por el principio. Yo los invito entonces para que empecemos por el final. Esta historia empezó entonces o va a empezar en febrero del 2020. Quiero presentarles a nuestro paciente. Es don Luis, un paciente de 72 años con antecedente de falla cardíaca con clase funcional NIHA 4, estadio D, de origen idiopático hasta el momento. No era isquémico, no era chagásico, no era valvular y tenía una FEBI del 30%. Dentro de su récord de historia clínica tenía múltiples cuadros de descompensación de falla cardíaca, lo que había requerido las hospitalizaciones. A nuestra institución ingresa entonces por un cuadro clínico de varios días de evolución caracterizado por disnea de reposo, ortopnea de 4 almohadas y edema en miembros inferiores. Este era el manejo farmacológico con el que venía don Luis: bisoprolol 10 miligramos al día, sacubitril valsartán 50 miligramos cada 12 horas, furosemida 40 miligramos cada 8 horas, espironolactona 25 miligramos al día y empaglifosina 25 miligramos al día. Al examen físico encontramos un paciente consciente, alerta, hidratado, con una tensión arterial de 90-50, una frecuencia cardíaca de 60, en el cuello una ingurgitación yugular, a la auscultación campos pulmonares hipoventilados, ruidos cardíacos rítmicos, abdomen onda ascítica positiva y miembros inferiores edema grado 2 bilateral. ¿Qué se decidió? Pues obviamente encontramos un paciente con una falla cardíaca descompensada, ¿cierto? Congestiva, se decide hospitalizar, se deja furosemida en infusión, 5 miligramos hora, enoxaparina 40 miligramos subcutáneos, un protector gástrico y el manejo con el que venía de su falla cardíaca. Dentro de las ayudas diagnósticas tenemos este electrocardiograma que básicamente pues encontramos una bradicardia sinusal, ¿cierto? Un trastorno de conducción auriculoventricular de primer grado. Encontramos adicionalmente esta placa de tórax en el cual evidenciamos una cardiomegalia, ¿cierto? Y encontramos un derrame pleural derecho y signos de congestión. A nivel del ecocardiograma, entonces en este eje largo, y espero que Norita nos lo describa muchísimo mejor en la siguiente charla, vemos claramente un miocardio como tal, un septum que está engrosado y una pared posterior, una miocardiopatía hipertrófica, una fracción de eyección del 30%, y vemos también una característica dentro del ecocardiograma que es como un moteado a nivel del septum y de la pared posterior. Es en su eje largo, este es el eje corto, que claramente
muestra lo mismo que se evidenciaba en el eje largo. Adicionalmente, traía la imagen del strain longitudinal, en el cual vemos claramente que respeta esta imagen el ápice, y esto es lo que se llama el signo de la bandera de Japón, en el cual tenía un strain de más o menos -9. Pues bien, con todo esto dijimos, ¿será que esa falla cardíaca, por el contrario, sí tiene un apellido y sí tiene una etiología? ¿Será que es secundaria a una amiloidosis cardíaca? Pero veamos qué cosas nos hicieron entonces sospechar adicionalmente del ecocardiograma, ¿cierto? Que estábamos ante una amiloidosis cardíaca. Y empecemos con el electrocardiograma. Miren este estudio en el cual se quiso evaluar qué pasaba con los pacientes con amiloidosis cardíaca en los hallazgos electrocardiográficos versus las miocardiopatías hipertróficas. Y aquí entonces tomaron dos grupos, un grupo de 46 pacientes con amiloidosis, 64 pacientes con miocardiopatía hipertrófica no obstructiva, y claramente dentro de las características que tenían los pacientes era que los pacientes con amiloidosis cardíaca tenían diagnóstico de falla cardíaca. Cuando nos vamos a ver las características del electrocardiograma, llamaba poderosamente la atención que los pacientes con amiloidosis cardíaca tenían un bajo voltaje a nivel del electrocardiograma, 50% para amiloidosis versus 1,6% para el de otras miocardiopatías. Entonces, claramente vamos a encontrar que estos pacientes tienen una altísima probabilidad de tener bajo voltaje en el electrocardiograma. Adicionalmente, podemos encontrar un bloqueo auriculoventricular de 21,7% versus 4,7% a favor, por supuesto, de la amiloidosis cardíaca. En la amiloidosis cardíaca podemos encontrar un patrón de pseudoinfarto, 84,8 versus 39,1, y mayor duración o mayor amplitud del QRS. Pues bien, teniendo en cuenta eso, volvamos a nuestro caso clínico, y es el electrocardiograma entonces de nuestro paciente. Y claramente encontramos los signos que se describen acá, ¿cierto? Encontramos que hay una bradicardia sinusal, un trastorno de conducción auriculoventricular de primer grado. Encontramos que hay un bajo voltaje, especialmente en derivaciones clásicas, y encontramos una imagen de pseudoinfarto a nivel de pared inferior y aumento de la amplitud del QRS. Pues bien, con esto entonces, volviendo a nuestro paciente, y ante la sospecha de amiloidosis cardíaca, se le decidió solicitar una resonancia cardíaca. Esta es la resonancia cardíaca. Tampoco me quiero meter mucho aquí en el tema, porque ya la doctora Claudia vendrá a hablarnos al respecto, pero pues básicamente encontramos un infiltrado moteado, ¿cierto?, a nivel del endocardio y un derrame pericárdico. Entonces, podremos hacernos aquí otra pregunta, y es, ¿será que tiene alguna utilidad la resonancia en la historia de don Luis? Ya nos lo responderá la doctora más adelante. Pues bien, entonces aquí nos empezamos a plantear preguntas. Y al hablar de preguntas, aprovecho para decirles que los invitamos a hacer las preguntas en el chat para que podamos irlas respondiendo. Y la pregunta es, ¿cuál es el orden para estudiar a un paciente con amiloidosis? Pues bien, tomaremos entonces como referente el organigrama o el paso a paso que nos dice las guías europeas para enfrentarnos a hacer el diagnóstico. Y si tenemos en cuenta, entonces miren cómo empezamos por una sospecha, ¿cierto?, clínica y a nivel de diferentes estudios de que el paciente pueda tener una amiloidosis. Pacientes con insuficiencia cardíaca, que tengan trastornos de conducción en el electrocardiograma, arritmias, ¿cierto?, o que tengan una estenosis aórtica degenerativa. Y ante esta sospecha vamos a encontrar o vamos a ir a buscar en ese paciente a nivel de los diferentes estudios, ¿cierto?, qué características hay a nivel del electrocardiograma, del ecocardiograma, de la resonancia cardíaca y hasta de los mismos biomarcadores. Pues hasta ahí es donde vamos con don Luis. ¿Qué es lo siguiente que nos dice la guía? La guía nos dice, después de que tú haces la sospecha, vamos a hacerle una gamografía cardíaca con pirosfosfato o con HMDP. Gamografía cardíaca en este estudio de estos pacientes, pues bien, miren cómo este estudio fue realizado por el doctor Perugini desde el 2005, y él quiso evaluar qué era lo que pasaba en la amiloidosis cardíaca.
y si podíamos diferenciar las amiloidosis cardíacas por transtiterrina de las otras amiloidosis cardíacas como tal. Entonces tomó dos grupos, el grupo de pacientes con amiloidosis cardíaca por transtiterrina y lo comparó con la amiloidosis cardíaca por AL. ¿Qué encontró? Encontró que había una diferencia a nivel de la captación del corazón, ¿cierto?, en los pacientes que tenían amiloidosis cardíaca por transtiterrina versus por AL. Miren, entonces, acá como claramente vemos el grupo de transtiterrina, ¿cierto? Y la diferencia con el grupo de pacientes que tenían amiloidosis cardíacas por AL y los controles. Entonces, esto nos decía que es patoneumónico de este tipo de pacientes de amiloidosis cardíaca por transtiterrina el que tengan una captación claramente marcada a nivel de la gammagrafía cardíaca. Es así entonces como el doctor Perugini describe la escala que justamente lleva su apellido, es la escala de Perugini, según el grado de captación del radiofármaco, ¿cierto? Entonces, grado 0 cuando no hay captación, grado 1 cuando esta captación es por debajo de la captación de las costillas, grado 2 cuando es igual la captación, el grado, o la capta exactamente igual que las costillas, y grado 3 cuando la captación es muchísimo mayor a lo que captan las costillas. Pues bien, entonces teniendo en cuenta que esto nos decía el doctor Perugini, pues le solicitamos a nuestro paciente la gammagrafía con pirofosfato, en la cual claramente se evidenció que era una escala de Perugini grado 3. Entonces, aquí empezamos ya a decir, oh sí, este va a ser el diagnóstico de nuestro paciente. Entonces, tenemos, ¿cierto? Volviendo a don Luis, que teníamos la parte de la sospecha clínica, que habíamos tenido entonces ya la parte de las ayudas diagnósticas, y que a nivel de la gammagrafía cardíaca nos daba que estaba en un grado 3 según la escala de Perugini. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que nos dice entonces? Nos dicen que debemos hacer una electroforesis de proteínas, ¿cierto? Siempre, en todo paciente que lo sospechemos. Y debemos adicionalmente solicitar no solamente la electroforesis de proteínas, sino también cuantificar las cadenas ligeras y hacer la inmunofijación tanto en suero como en orina. Pues bien, eso fue lo que hicimos con nuestro paciente, descartamos que fuera otro tipo de amiloidosis y nos íbamos entonces más centrando a que iba a ser una amiloidosis por transtiterrina. Definitivamente esto nos hacía el diagnóstico como tal, así como nos dice la guía. Pues bien, la amiloidosis por transtiterrina, para que empecemos a hablarla, ¿cierto?, debemos recordar que la transtiterrina como tal es un tetrámero en el cual esta proteína va a transportar la tiroxina y la vitamina A. Básicamente la encontramos en el hígado, en los plexos coroideos y a nivel de la retina. Pero vemos que también este tetrámero puede o se puede disgregar como tal, y en el momento pueden haber mutaciones, ¿cierto?, que pueden crear una desestabilización del tetrámero, y cuando empieza la nueva configuración, crear unas fibrillas de amiloide que va a ser entonces la generadora de la amiloidosis. Y vamos a tener en cuenta aquí que esta la podemos encontrar de forma de wild type, que ya la veremos ahora, que es la forma natural o hereditaria. La wild type fue la que inicialmente fue considerada como la amiloidosis senil, y fue que se empezó a encontrar en las autopsias, ¿cierto?, que en los pacientes mayores de 80 años se podía encontrar hasta 25% de pacientes con depósitos de material amiloide por transtiterrina. Ya posteriormente, entonces, no solamente se encontró en los pacientes mayores, y por eso era que se llamaba senil, sino que empezaron a hacerse descripciones en pacientes mayores de 40 años. Nada senil, ¿cierto? Un paciente como Andrés, como Norita, como Gina, como yo, ¿cierto? Si no digo mal por revelar la edad, o que estamos ahí cercanos, y entonces ya no es senil, y por eso cambia el nombre a natural. Entonces ya no le llamamos senil, sino natural. La prevalencia de la wild type como tal, entonces en este estudio, por ejemplo, se empezó a encontrar
¿Qué era lo que pasaba en los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada? Y se encontró que el 5% en las autopsias eran por depósitos por transtiterrina. Entonces, ya con esto, un grupo muy importante que maneja la amiloidosis a nivel mundial, que es el español, dijo, bueno, si ya lo encontramos en los pacientes de las autopsias, veamos entonces qué pasa en nuestros pacientes que tienen una falla cardíaca con fracción de eyección preservada y que tienen más de 60 años. Y es así como se encontró que en aquellos pacientes que tenían falla cardíaca con FEBI preservada y una hipertrofia ventricular con un septum mayor de 12 milímetros, la prevalencia era del 13%, una cifra nada despreciable como causa de falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Bien, pero miren que no solamente empezó a verse en los pacientes que tenían la falla cardíaca como tal con fracción de eyección preservada, sino empezó a verse también en los pacientes que tenían estenosis aórtica. Y entonces en los pacientes que eran llevados a cambio valvular aórtico por vía quirúrgica, se encontró que el 6% de los pacientes tenían depósitos por amiloide por TTR. Y en los pacientes que iban a ser llevados a TAVI, esta prevalencia era hasta del 16%. ¿Por qué el cambio? Pues obviamente por lo que sabemos que son los pacientes más ancianos a los que llevamos a cambio valvular por TAVI. Pues bien, esa es la parte de la wild type. Ahora viene la parte genética y es que se ha encontrado un grupo muy importante de genes que están ligados a este tipo de amiloidosis. ¿Y qué es lo interesante acá? Que según el gen afectado vamos a encontrar que puede tener una afectación más neurológica, que es de la que viene hablando Andrés, ¿cierto? Como tal, o puede tener una presentación más del tipo cardíaco, pero también puede tener una presentación mixta y eso es lo que nos hace reunirnos en el foro de hoy. Esas presentaciones adicionalmente que tienen tanto origen o compromiso neurológico y compromiso cardíaco. Pues bien, miren este registro que es uno de los primeros y más grandes registros que empiezan a hacer la descripción, la parte fenotípica, ¿cierto?, de esa alteración o esas mutaciones genéticas que encontramos en la amiloidosis. Y miren cómo las diferentes alteraciones a nivel del gen pueden tener compromisos cardíacos, gastrointestinales, con neuropatía autonómica, sensorial, y cojamos un ejemplo de ellos y ya verán por qué tomo este ejemplo. La VAL 122, como tiene un gran compromiso cardíaco, un gran compromiso con una neuropatía sensorial y un compromiso de neuropatía autonómica. ¿Y por qué les decía que era de suma importancia para nosotros? Porque es que en Colombia lo que hemos encontrado casualmente es que la alteración o la mutación genética en las familias que se ha diagnosticado amiloidosis por TTR, el compromiso es de el VAL 122. Entonces son pacientes más o menos entre 60 y 65 años de edad, generalmente más en hombres de predominio afroamericano o afrocaribeño, ¿cierto? Y que tienen un compromiso a nivel de neuropatía periférica, síndrome del túnel del carpo, y un compromiso cardíaco es común para todos. Entonces, por eso la importancia de este tipo de mutación genética para hablar de amiloidosis como tal. Este fue un estudio publicado en el 2017, en el cual justamente se evaluaba qué era lo que pasaba o qué compromisos tenía la alteración de la VAL 122. Y encontramos entonces tanto el compromiso de neuropatía como el compromiso cardíaco. Pero bueno, volvamos al caso que nos atañe y con el cual empezamos. Y es el caso de don Luis. Entonces ya sabemos que tiene una amiloidosis cardíaca por TTR y se decidió entonces hacer el estudio genético para ver si era más una wild type o si era de origen hereditario. Entonces le hicimos el estudio y, sí, mire, el diagnóstico fue positivo para VAL 142. Entonces, efectivamente tenemos una amiloidosis por TTR de tipo hereditaria por la mutación que habíamos dicho. Y es que esta enfermedad tiene un patrón de una herencia autosómica dominante con un patrón, en este caso, ¿cierto? El progenitor afectado, que es el azul. Entonces, en ese orden de ideas, y aprovecho para darle las gracias
a una gran amiga y genetista, que es la doctora Marta Gómez, que es la que siempre nos hace el screening en nuestros pacientes. Le hicimos el estudio genético. Aquí tenemos entonces a nuestro paciente índice, ¿cierto? A don Luis. No sabemos qué pasó, qué pudo haber pasado con su familia, no hubo información, pero digamos que en su núcleo familiar directamente, don Luis tiene 3 hijos hombres. El hijo de la mitad tiene una hija mujer. Entonces, ya con él, como caso índice, decidimos hacerle las pruebas. Se le hicieron las pruebas a los 2 hijos, al primero y al segundo. El menor no se pudo hacer la prueba porque está en los Estados Unidos y no ha querido hacerse. Nos salió positivo el hijo mayor, nos salió también positivo para la mutación, para la misma mutación, por supuesto. Y el hijo del medio es negativo. ¿Por qué es tan importante? Porque aquí ya para la enfermedad, aquí ya no va a haber más herencia como tal de la mutación de este gen. Ya entonces con este paciente, que es el hijo mayor, empezamos a hacer todo el screening para tener la base y estarlo evaluando cada año, por lo menos con nivel ecocardiográfico y con biomarcadores. Volvamos entonces a la historia que empezó entonces en febrero del 2020, ¿cierto? Y ya entonces empezamos a mirarlo de forma retrospectiva y ya con el grupo como tal, aquí de los estudiantes con los que estoy, empezamos a analizar y dijimos, bueno, esta falla cardíaca definitivamente no es de nuevo. ¿Será que venía presentando otras manifestaciones y no se habían tenido en cuenta? Y empezamos entonces a buscar las diferentes historias clínicas del paciente, los diferentes récords como tal, y encontramos historias desde el 2015, cuando don Luis era un paciente que compartía con su familia, pues totalmente sano, sin ninguna alteración. Y vimos que para esta época él se quejaba muchísimo de un dolor de espalda y que en ese momento los diferentes diagnósticos fueron que eran espasmos musculares o infecciones en los riñones y daban tratamiento farmacológico para esta afección como tal. Adicionalmente, encontramos que al examen físico tenía esta imagen y le preguntamos a él y nos dijo que también para más o menos la misma época él había consultado y le dijeron que tenía una ruptura del bíceps, le dijeron que iba para manejo quirúrgico porque había tenido algún esfuerzo y se había roto, pero él había dicho que no, porque eso no le dolía ni le molestaba que se lo dejaran así. Entonces ya con esto se decidió y empezamos a decir, bueno, vimos que la mutación puede tener manifestaciones cardíacas, pero también puede tener manifestaciones neurológicas, ¿cierto? ¿Será que ese dolor lumbar viene de alguna parte o tiene algo que ver? Y miren que decidimos hacerle una resonancia de columna y efectivamente encontramos que tenía un canal estrecho por una hipertrofia a nivel del ligamento amarillo. Entonces, uno de los estudiantes decía, bueno, ¿y pero por qué son tan importantes estos hallazgos? Y entonces vimos y empezamos a describir que es que la amiloidosis cardíaca tiene toda una serie de pródromos o de síntomas y de signos que nos van acompañando a través de la historia. Y miren cómo, por ejemplo, el túnel carpiano bilateral es el 10%, la estenosis del canal lumbar por hipertrofia del ligamento amarillo y puede tener el signo de Popeye. ¿Cómo así que el signo de Popeye? ¿Qué tiene que ver Popeye, las espinacas y oliva en esta historia? Pues bien, es que la ruptura del bíceps, ¿cierto? Se asemeja a la imagen de esta caricatura que para nosotros es muy conocida y por eso se llama el signo de Popeye y es característico también en la amiloidosis cardíaca. Ya entonces, para ir resumiendo como tal, debemos tener en cuenta que ante pacientes que tengan una sospecha o cómo abordar esos pacientes que tienen una sospecha de amiloidosis cardíaca, debemos tener en cuenta entonces la presencia de algunos síntomas o banderas rojas, que ya los hablaremos ahora, y un engrosamiento de la pared mayor de 14 milímetros en hombres mayores de 65 años o mujeres de 70 años nos debe hacer sospechar de que ese paciente tiene una amiloidosis cardíaca. ¿Cuáles son esos signos bandera roja? Pues mírenlos acá. La reducción del strain longitudinal, del cual pues comentamos y que Norita nos hablará más adelante,
las discrepancias entre el engrosamiento ventricular, ¿cierto? Y el bajo voltaje que encontramos a nivel del electrocardiograma, la presencia de bloqueos auriculoventriculares en presencia de hipertrofia ventricular, obviamente el fenotipo de hipertrofia a nivel del ecocardiograma o de la resonancia cardíaca, síntomas de polineuropatía o de desautonomía, historia de síndrome del túnel del carpo bilateral o ruptura del tendón del bíceps e incremento moderado en los niveles de troponina en repetidas ocasiones sin otra causa que lo explique. Entonces es importante grabarnos estos signos bandera roja. Si volvemos al caso de don Luis entonces tenía reducción del strain longitudinal, tenía discrepancia, ¿cierto? Tenía una hipertrofia ventricular y tenía además bajo voltaje a nivel del electrocardiograma. Tenía un bloqueo auriculoventricular de primer grado y tenía la historia o la ruptura del tendón del bíceps y tenía adicionalmente el compromiso del canal estrecho. Entonces, teniendo en cuenta esta historia, ojalá pudiéramos volver a tener funcionalmente a don Luis, disfrutar con su familia, con sus nietos, y no como lo conocimos nosotros en esta hospitalización. Para eso, entonces, es importante tener en cuenta que es una enfermedad que tiene tratamiento, ¿cierto? Que tenemos diferentes grupos farmacológicos que pueden actuar a nivel de la enfermedad, que tenemos entonces los supresores, ¿cierto? O que los que llamamos silenciadores genéticos, entre esos el patisiran. Tenemos otro grupo que son los estabilizadores, como tal, entre esos el tafamidis, y tenemos un tercer grupo que es el grupo que nos ayuda a la degradación y a la reabsorción de fibrillas. Tener en cuenta que el manejo de la amiloidosis cardíaca como tal, antes de los años 90 no existía nada y por eso probablemente era una enfermedad que no se conocía, no se estudiaba, porque no tenía un tratamiento. A partir de los años 90, pues el tratamiento era el trasplante hepático. Pero vemos cómo los estudios con tafamidis, ¿cierto? Empezaron en el 2007 y con patisiran empezaron a nivel, por los años más o menos del 2012. Y están así que ya tenemos resultados positivos, ¿cierto? Y ya tenemos tratamientos eficaces para nuestra enfermedad. Quiero entonces, para terminar esta charla, dejar unos mensajes súper importantes para que llevemos a nuestra consulta diaria. Y es, pacientes con sospecha de amiloidosis cardíaca, que tenga signos o síntomas bandera roja y que en el ecocardiograma encontremos un engrosamiento de esa pared mayor de 14 milímetros en hombres mayores de 65 años o mujeres mayores de 70 años, a esos pacientes hagámosle una gamografía cardíaca. A su vez, hagámosle la electroforesis y la inmunofijación en suero y en orina para que podamos hacer un diagnóstico correcto y poder encontrar esos pacientes con amiloidosis cardíaca. Quiero terminar entonces agradeciéndolos y dejándoles con esta charla. Acuérdense siempre de ver lo que todos han visto, pero pensar en lo que nadie ha pensado. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Nora Piedad Romero, soy cardiólogo ecocardiografista de la Fundación Santa Fe de Bogotá y en estos 20 minutos voy a hablar de ecocardiografía y strain en amiloidosis hereditaria. Mis conflictos de interés, esta conferencia es patrocinada por PTC, a la cual agradezco la invitación a esta charla. Vamos a comenzar definiendo la cardiopatía por amiloide. La cardiopatía por amiloide es un trastorno provocado por depósito de una proteína normal, que es la proteína amiloide en el tejido cardíaco. Se han descrito muchísimos fenotipos. Es importante valorar los fenotipos que tienen compromiso cardíaco porque las complicaciones a este nivel van a estar en un rango entre el 26% con algunas mutaciones, pero en unas otras mutaciones hasta el 97%. La cardiopatía por la amiloide se ha reportado hasta en un 25% de los adultos mayores. Es una causa que ha sido poco reconocida de falla cardíaca, especialmente en aquellos pacientes que debutan con fracción de eyección preservada. La falta de reconocimiento de esta entidad, la presencia de síntomas que no son específicos de la enfermedad y algunas comorbilidades que tienen estos pacientes van a llevar a un diagnóstico tardío de la enfermedad, lo que va a llevar a que progrese sin un tratamiento adecuado. Se ha descrito rasgos de prevalencia entre 13 y 16% en cohortes de pacientes que tienen falla cardíaca con fracción de eyección preservada y en pacientes específicamente con estenosis aórtica severa.
Dentro del algoritmo diagnóstico, cuando uno sospecha cardiopatía amiloide, el ecocardiograma es de primera línea. Este es del consenso de recomendaciones de imagen multimodal en amiloidosis cardíacas, en la cual el electrocardiograma y el ecocardiograma tienen signos de bandera roja que vamos a ver más adelante, que nos van a llevar o nos van a orientar al diagnóstico de amiloidosis. Esta guía recomienda el ecocardiograma como una primera línea de evaluación en la cual el engrosamiento de las paredes del ventrículo izquierdo mayor a 12 milímetros, el patrón del estrés longitudinal global con un patrón de conservación de punta y un patrón disminuido en los segmentos medios y apicales que se llama cherry on the top habitualmente, y un grado de disfunción diastólica deben orientar a la sospecha de la enfermedad. Hay múltiples herramientas por ecocardiograma que debemos evaluar. De estas múltiples herramientas hay unas que tienen más estudio de validación que otros. Sin embargo, herramientas habituales como las de modo M, Doppler tisular, 2D y 3D nos van a dar información sobre las presiones de llenado y la función diastólica del ventrículo izquierdo que nos pueden orientar hacia el diagnóstico de amiloidosis. Otras herramientas más recientes como son los parámetros de strain rate, parámetros de desplazamiento, torsión, rotación y velocidad. Se han descrito, algunos con mayor validación de otros, los cuales vamos a ver más adelante, y el sentido en los cuales los podemos evaluar. El strain longitudinal, que es el que más tiene estudios de evaluación y el que más vamos a hablar, strain radial y circunferencial, y parámetros de rotación que nos van a orientar también al diagnóstico de la enfermedad. ¿Cómo se localiza? Si la localización es subepicárdica, subendocárdica, o hay alguna alteración segmentaria, qué cavidades están afectadas, y últimos trabajos sobre medición de trabajo miocárdico que nos van a orientar sobre la presencia de amiloidosis cardíaca. Y vamos a hablar de cada uno de ellos. El modo M, que es el modo más antiguo, tiene trabajos desde 1975. Estos primeros reportes se orientaron a 3 hallazgos característicos de amiloidosis, donde el incremento de las paredes septal de la pared posterior en ausencia de hipertensión arterial o enfermedad valvular, con una cavidad ventricular izquierda que puede ser normal o pequeña, y una hipoquinesia o una disminución del engrosamiento en sístole de estas cavidades, va a poder orientar al diagnóstico. Posteriormente se describieron otros hallazgos como el incremento de la masa ventricular, la relación del engrosamiento entre el septum interventricular y la pared posterior menor a 1.3, el aumento del diámetro de la aurícula izquierda, que no está medido en este modo M, en pacientes que tienen inicialmente una fracción de eyección preservada, fueron los primeros estudios que se hicieron sobre ecocardiografía. Estos son los estudios que les muestro que a partir de 1975 se comenzaron a reportar que aunque no tenían gran número de pacientes, los hallazgos eran similares y nos podían orientar a la presencia de amiloidosis cardíaca. Si hablamos de la ecocardiografía bidimensional, la presencia de un engrosamiento de las paredes del ventrículo izquierdo con hipertrofia ventricular mayor a 12 milímetros en ausencia de una causa que la justifique, nos orienta al diagnóstico. Igualmente, una cavidad ventricular izquierda, como ya lo hemos visto, normal o pequeña, con un engrosamiento o un alargamiento del diámetro de la aurícula izquierda, un engrosamiento de las válvulas, nos van a ayudar a orientar este diagnóstico. La ecocardiografía es un test muy sensible para diagnosticar pacientes con amiloidosis, estén sintomáticos o asintomáticos. El fenotipo más común que podemos encontrar es, como ya vimos, el engrosamiento de las paredes del ventrículo izquierdo, la presencia de derrame pericárdico, engrosamiento del septum interauricular, que es muy evidente en este ecocardiograma, engrosamiento de las válvulas cardíacas, que puede ser una o varias, y trombos intracavitarios. Lo difícil del diagnóstico por ecocardiografía es que ninguno de estos hallazgos es patognomónico, sino que la suma de estos hallazgos nos pueden orientar a poder realizar estudios adicionales para poder diagnosticar la enfermedad. Otros hallazgos que podemos encontrar es el engrosamiento principalmente de la pared anterior del ventrículo derecho cuando es mayor a 0.5 centímetros, dilatación ventricular derecha en los estados más tardíos de la enfermedad con disfunción de la misma, lo cual nos debe llevar a buscar aumento de la presión sistólica pulmonar, lo cual ensombrece el pronóstico de la enfermedad. Los engrosamientos valvulares ya hablados, que pueden ser de una o más válvulas, el crecimiento vía auricular como un hallazgo de disfunción diastólica, y que también es secundaria a la infiltración de amiloide y presencia de derrame pericárdico, que todos unidos pueden llevarnos a una mayor sensibilidad en los hallazgos de la enfermedad. Como les había hablado, todo ecocardiograma bidimensional va a tener bandera roja. Las banderas rojas dadas en ecocardiograma son las que tenemos en este recuadro, en la cual la hipertrofia ventricular derecha, la dilatación auricular, el engrosamiento del septum interauricular y de las válvulas cardíacas
el derrame pericárdico, el patrón de llenado restrictivo diastólico y el patrón del strain longitudinal global nos deben orientar a la presencia de la enfermedad. Hay otros hallazgos adicionales como la caracterización de la textura miocárdica, el cual fue estudiado en este año, en 1987, donde se publicó este estudio acerca de la sensibilidad y la especificidad de las características ecocardiográficas, donde el patrón granular con una ecogenicidad más brillante del miocardio nos debe llevar a una sospecha de la enfermedad con una sensibilidad del 87% una sensibilidad del 87% y una especificidad del 81%. Pero si a este hallazgo del miocardio se le suma la dilatación auricular, la sensibilidad, aunque es baja del 60%, la especificidad puede llegar a ser del 100%. Estos son los estudios publicados acerca de la caracterización de la textura miocárdica, estudios que, aunque también tenían pocos pacientes, llevaron a la misma conclusión y son de los mismos que utilizamos los criterios diagnósticos actualmente. Si hablamos de Doppler tisular, el Doppler tisular es muy importante en el diagnóstico de amiloidosis, porque vamos a ver alteración del tiempo de contracción isovolumétrica, el cual es prolongado, y este es un marcador muy sensible y temprano de disfunción sistólica, más que la fracción de eyección. Es primero cuando se alarga el tiempo de contracción isovolumétrica y posteriormente vamos a encontrar una disfunción sistólica. El Doppler tisular normalmente es una medida de la función longitudinal del miocardio. Lo vamos a medir a través de los anillos septal y lateral de la válvula mitral, y estas curvas de velocidad son las que vamos a medir y que están disminuidas en amiloidosis cardíacas, con una velocidad menor a 5, el cual es uno de los hallazgos más específicos para amiloidosis. En otro tipo de hipertrofias ventriculares o otro tipo de cardiomiopatías hipertróficas no se va a encontrar este hallazgo. Estos son los estudios que se han realizado acerca de Doppler pulsado en amiloidosis, en los cuales ya han tenido mucho más número de pacientes, y los hallazgos son los que hemos encontrado a través del tiempo que han servido para el diagnóstico de la enfermedad. Hablando de la función diastólica la podemos dividir en estadios tempranos y tardíos de la enfermedad. Normalmente esta disfunción va a comenzar en la aurícula por infiltración del amiloide dentro de las aurículas, lo cual va a llevar a dilatación de las mismas y aumento de las presiones auriculares. Este aumento de las presiones auriculares va a disminuir el tiempo de intervalo entre el llenado auricular y el llenado ventricular, y este flujo transmitral, que es el que medimos en diástole, va a ser muchísimo más rápido, lo que va a explicar uno de los hallazgos patognomónicos, que es el tiempo corto de desaceleración, que vamos a ver ahora más adelante. En la función diastólica en amiloidosis, como les dije, en estadios tempranos, cuando un ventrículo tiene un engrosamiento entre 12 y 15 milímetros, el patrón de relajación va a ser anormal, pero no va a ser un llenado restrictivo como lo que encontramos en estadios tardíos. Lo que vamos a encontrar es una disminución de la onda E, siendo esta una diástole normal. Esta disminución de la onda E con un tiempo de desaceleración que puede ser normal o prolongado va a llevar a que uno pueda sospechar también la enfermedad aunado a los otros criterios. Pero este patrón es similar al encontrado en cardiopatía hipertensiva, en enfermedad coronaria o en cardiopatía hipertrófica, por lo cual, al no ser patognomónico de la enfermedad, debe ser un hallazgo que debe ser visto cuidadosamente. En la función diastólica, en los estadios tardíos, es como se le llama el síndrome del corazón rígido, y este es característico de un patrón de llenado restrictivo, porque este patrón de llenado es interrumpido en las fases tempranas y por eso el tiempo de desaceleración es corto. El punto de corte que se da en los estudios es 150 milisegundos para el patrón restrictivo y es asociado a un pobre pronóstico. Aquí también el tiempo de contracción y el tiempo de relajación isovolumétrica se van a encontrar prolongados, y el tiempo de eyección va a ser un poco más corto. Va a haber una disminución global de las velocidades tisulares, como ya lo hemos visto, y hay un signo que se ha descrito, que es el signo de los 3 5, donde la S sistólica, que es el tiempo de eyección, la onda E' diastólica y la onda A' de contracción auricular están disminuidas y son menores de 5 centímetros por segundo, que son muy, muy característicos de la amiloidosis. Pero más allá del ecocardiograma bidimensional, el strain y la mecánica ventricular son otros dos tipos de funciones que se han logrado valorar y que han sido muy específicos los hallazgos en amiloidosis. Hay 3 tipos de strain, el más estudiado es el longitudinal y del que vamos a hablar, pero también hay strain circunferencial y radial, y la mecánica ventricular, que es lo que vamos a asociar frente al diagnóstico. El strain y el strain rate son medidas únicamente de deformación, no miden velocidad, no miden torsión, y esta deformación que se va a dar de las bases al ápex es principalmente lo que es compatible con los hallazgos característicos de cherry on the top del strain longitudinal global. Estos estudios vienen estudiados por Torren Wasp
el cual logró definir que la banda miocárdica es una banda única que plegada sobre sí misma va a dar tipos de bandas y orientaciones de las mismas para poder definir si las fibras son subendocárdicas, subepicárdicas o mesocárdicas, la orientación que tienen y el tipo de formación que van a tener. Así es que las fibras subendocárdicas son las que van a dar el patrón característico del estrés longitudinal, que es el que medimos en amiloidosis cardíacas, pero estas fibras subepicárdicas, las fibras epi y endocárdicas que dan estrés circunferencial, rotación y estrés radial, también nos pueden dar información valiosa en este tipo de pacientes. Y aunque los estudios no están todavía bien validados, vamos a tomar el de las fibras subendocárdicas, que es el que más tienen, han demostrado el diagnóstico en este tipo de patología. El strain longitudinal lo que va a medir es la función miocárdica, que la función miocárdica puede tener alteraciones de la función longitudinal, del strain longitudinal global del ventrículo izquierdo antes de que el paciente deteriore la fracción de eyección. Puede tener varios patrones en amiloidosis AL y en amiloidosis por ATTR que no van a ser diagnosticados por las técnicas convencionales de ecocardiograma, y el patrón cherry on the top es el patrón característico. Si vemos este ojo de buey, donde los segmentos apicales están conservados y los segmentos medios y los segmentos basales van a estar deteriorados. ¿Por qué se produce? Porque la distribución del depósito del amiloide va a ser mayor en los segmentos medios y en los segmentos basales y va a estar conservado en los segmentos apicales. Y esta contracción de este segmento apical va a compensar los segmentos medios y los segmentos basales, compensando la fracción de eyección. Este es un estudio publicado en el 2019, en donde nos damos cuenta que el strain longitudinal en los estados subclínicos ya va a estar disminuido en los segmentos medios y en los segmentos basales, pero con una conservación apical. Pero si vamos a los estadios finales, también ya vamos a ver un deterioro de la contracción apical dado por el depósito amiloide. Este otro estudio publicado en European Heart Journal del 2020 nos muestra cómo en la cardiomiopatía por ATTR, de acuerdo al tipo de mutación encontrada, sobre todo este B122I, va a tener muchísimos más hallazgos sobre la diástole, sobre la función auricular y el strain longitudinal que nos van a orientar al diagnóstico y al compromiso cardíaco. Este es un paciente de nuestra clínica, a modo de ejemplo, el cual fue remitido por una túnel del carpo bilateral, y al hacer el ecocardiograma encontramos un patrón granular brillante con un engrosamiento septal y de pared posterior muy simétrico, con una cavidad izquierda normal, con un poco de engrosamiento de la válvula mitral. Pero miren esto, aquí las paredes del ventrículo derecho, sobre todo la pared anterior, también se encuentra bastante engrosada y hay un gran engrosamiento de la aurícula, un gran crecimiento de la aurícula izquierda. A este paciente se le hizo curvas de strain, en la cual se le hicieron curvas en 4 cámaras, 2 cámaras y 3 cámaras, como se debe hacer todo el estudio de los segmentos miocárdicos, donde se veía un muy pobre deformación de los segmentos basales, con los segmentos medios con una contracción intermedia, pero también anormal, y un patrón de preservación apical. Lo mismo se vio en la curva de las 2 cámaras y de las 3 cámaras, y cuando vemos el ojo de buey, tiene un patrón de preservación apical de cherry on the top, muy característico de amiloidosis. Este es otro ejemplo en el cual el patrón de conservación apical es muy característico, con los segmentos basales segmentos medios y basales que ya están muy comprometidos. Entonces, para resumir esto, ¿qué deberíamos reportar en un ecocardiograma cuando sospechamos amiloidosis? El reporte del ecocardiograma debe incluir engrosamiento de las paredes del ventrículo izquierdo, ecogenicidad del miocardio, función auricular y tamaño de las aurículas, cómo se encuentra el septum interauricular y las válvulas, si hay derrame pericárdico, descrita la función diastólica, estimar la presión sistólica de arteria pulmonar y, si es posible, la presión de la aurícula derecha, reportar las velocidades de Doppler tisular y las relaciones también. Y en las imágenes de strain, el strain longitudinal global con un valor absoluto y el patrón adicional que tiene si es patrón de cherry on the top, dónde está conservado, o si es un patrón que tiene una alteración segmentaria. Estos hallazgos son indispensables para poder llevar a un diagnóstico completo. ¿Cómo lo deberíamos reportar en las conclusiones? Si el ecocardiograma no es sugestivo de amiloidosis, si es fuertemente sugestivo, o si tiene hallazgos que pueden llevar al diagnóstico, pero hay algunos otros que no. Como conclusiones, la ecocardiografía es una herramienta que permite de forma no invasiva valorar la función cardíaca. Estos hallazgos ecocardiográficos, aunque en su mayoría no son patognomónicos, pueden orientar al diagnóstico de la amiloidosis. El grado de precisión de los hallazgos son acordes al estadio de la enfermedad. Hay nuevos parámetros ecocardiográficos que pueden ser indicadores de pronóstico.
El patrón de conservación apical en el strain longitudinal global de Cherry on the Top es un signo muy fácil de reconocer y específico en predecir cardiomiopatía amiloide sobre los patrones tradicionales. Y el diagnóstico temprano de esta enfermedad es crítico, ya que una vez se sospecha, se deben considerar las posibilidades terapéuticas para esta patología y no permitir que el paciente presente un deterioro progresivo. Muchas gracias. Buenas tardes, continuando con el foro, vamos a hablar ahora de la utilidad de la resonancia cardíaca en la amiloidosis. Mi nombre es Claudia Jaimes, yo soy cardióloga y ecocardiografista, con magíster en imagen cardíaca y trabajo actualmente en la Fundación Cardioinfantil en el Servicio de Cardiología No Invasiva. Estos son mis conflictos de interés. Agradezco al laboratorio PTC Therapeutics por la invitación. Y bueno, vamos a comenzar entonces. No es infrecuente que nos enfrentemos a cuadros inespecíficos como este, con ecocardiogramas que nos muestran aumento en el espesor de pared y nos hacen pensar en cualquiera de estas patologías. Y aunque ya vimos, el ecocardiograma nos aporta herramientas que nos permiten de alguna manera hacer el diagnóstico diferencial, siempre nos vamos a tener que apoyar en la resonancia para ser un poquito más específicos, dado que, como sabemos, el pronóstico en todas estas patologías es muy diferente y, por supuesto, también muy diferente el enfoque terapéutico en cada una de ellas. Esta es la resonancia del paciente que les acabo de contar. Es una resonancia que fue solicitada con sospecha de miocardiopatía hipertrófica, que como vemos nos muestra un importante aumento en el espesor de pared, comprometiendo especialmente el septum interventricular, con dilatación de ambas aurículas, un engrosamiento en el septum interauricular también y derrame pericárdico. Como vemos entonces, la primera ventaja de la resonancia es poder evaluar de manera mucho más precisa la morfología de ambos ventrículos, establecer de manera precisa también los volúmenes y la función de ambos ventrículos y sobre todo establecer el fenotipo en estos pacientes que cursan con aumento en el espesor de pared que va a ayudarnos de alguna manera a hacer el diagnóstico diferencial. Sin embargo, la gran ventaja de la resonancia y lo que la pone por delante de todos los métodos diagnósticos en cardiología es poder hacer caracterización tisular, y específicamente en la amiloidosis mediante la secuencia de realce tardío y el gadolinio. El gadolinio es un medio que va a ser extracelular y que una vez administrado en el torrente sanguíneo va a trasladarse rápidamente hacia el volumen extracelular y va a depositarse allí siempre que haya un aumento en el volumen extracelular, ya sea por fibrosis, ya sea por muerte celular o por el depósito de alguna sustancia, en este caso el amiloide. En estas secuencias lo que buscamos es anular la señal del miocardio sano, de tal forma que el miocardio sano lo vamos a ver negro, hipointenso, y vamos a poder diferenciar de manera mucho más clara el miocardio enfermo, que nos va a dar una señal hiperintensa, blanca, como lo vemos aquí en este ejemplo. Eso nos va a permitir hacer el diagnóstico diferencial de manera muy grande entre los pacientes con cardiopatía isquémica y los pacientes con cardiopatía no isquémica, y dentro de las no isquémicas poder hacer el diagnóstico diferencial dependiendo de la localización de ese realce. Sin embargo, lo que ocurre en la amiloidosis es algo muy particular, y es que hay una incapacidad de anular la señal del miocardio sano. Es tanto el amiloide que se deposita a nivel del espacio extracelular que no nos va a dar tiempo de anular la señal del miocardio sano, y vamos a obtener este tipo de imágenes que parecen de mala calidad, pero que son realmente lo que ocurre. ¿Qué es lo que realmente ocurre en la amiloidosis? Un depósito de gadolinio subendocárdico o transmural que no sigue un territorio coronario claro. Y estas son entonces las secuencias de realce tardío de nuestro paciente. Vemos el importante depósito de gadolinio transmural comprometiendo prácticamente todas las paredes, comprometiendo las paredes de las aurículas y también el septum interauricular. Y es que realmente, aunque este comportamiento del gadolinio en la amiloidosis no se ha establecido como un parámetro patognomónico de la enfermedad, porque pues digamos puede no presentarse en etapas muy tempranas, sí hay varios estudios histopatológicos que nos han demostrado su poder en cuanto a precisión diagnóstica,
con una sensibilidad de hasta el 80% y una especificidad del 94% cuando tenemos esa alteración en la cinética del gadolinio y ese depósito de gadolinio que es subendocárdico o transmural comprometiendo todas las paredes. Este es otro caso de una paciente de 73 años que consulta por un cuadro de falla cardíaca, un cuadro de 6 meses de evolución, de disnea y edema de miembros inferiores. Este caso ya desde el ecocardiograma sí nos orientaba un poco más a pensar en amiloidosis. Vemos el aumento en el espesor de todas las paredes, ese aspecto granular del miocardio, el derrame pericárdico, el engrosamiento del septum interauricular, con la dilatación de ambas aurículas y una disminución en el voltaje del electrocardiograma que no concordaba con ese aumento en el espesor de pared. Al evaluar la mecánica ventricular, como ya lo vimos en la charla de ecocardiografía, la menor compromiso de los segmentos apicales, como lo vemos aquí, la disfunción diastólica tipo 3, la dilatación de las aurículas y el engrosamiento del septum interauricular que ya les había mencionado. Entonces, digamos que este paciente ya nos orientaba desde el ecocardiograma que podíamos estar ante un cuadro de amiloidosis, pero por supuesto quisimos acercarnos un poco más al diagnóstico y estar realmente seguros. A la izquierda les puse la secuencia cine de la resonancia de esa paciente con hallazgos realmente muy similares a los que veíamos en el ecocardiograma, tal vez en este caso adicionar el gran trombo que ocupaba la totalidad de la orejuela izquierda a este nivel. Y en el lado derecho les muestro las secuencias de realce tardío muy parecidos al otro paciente, con el importante depósito de gadolinio comprometiendo todas las paredes, comprometiendo incluso también la pared del ventrículo derecho, el septum interauricular y la pared de las aurículas. Entonces, como vemos, la resonancia cardíaca realmente tiene un papel muy importante porque nos va a permitir diferenciar, hacer diagnóstico diferencial con otras patologías que también cursan con aumento en el espesor de pared, con un papel muy importante en cuanto a con las secuencias de realce tardío y el gadolinio que nos va a dar un comportamiento realmente característico en la amiloidosis. Pero ¿será que la resonancia cardíaca nos permite diferenciar amiloidosis AL de amiloidosis ATTR? Realmente durante muchos años eran muchos los artículos que se publicaban hablando únicamente de amiloidosis AL o hablando de la amiloidosis como un todo y no la discriminaban en amiloidosis ATTR y amiloidosis AL. Este grupo, que es el grupo que tal vez más ha escrito, más ha publicado en amiloidosis, que son del Centro de Amiloidosis de Londres, empezaron a publicar más o menos desde el 2014-2015 algunos artículos que ya nos hablan de diferenciación por resonancia de estos dos tipos de amiloidosis. ¿Qué fue lo que ellos encontraron en este artículo? Que aproximadamente el 79% de los pacientes con amiloidosis ATTR presentaban un fenotipo totalmente diferente al que estábamos acostumbrados y el que nos habían enseñado por muchos años, que nos habían dicho que era una hipertrofia más que todo concéntrica. Sin embargo, en estos pacientes con amiloidosis ATTR, como lo vemos acá, presentaron un fenotipo septal asimétrico muy similar al del paciente con miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica. Como vemos acá, 55% de los pacientes con un contorno de septal sigmoide y un septum reverso en un 24%. En este estudio, solo el 18% de los pacientes con amiloidosis ATTR presentaron el fenotipo que nos habían enseñado por muchos años, que era el fenotipo concéntrico. Y todos los pacientes con amiloidosis AL tuvieron un fenotipo concéntrico. Entonces, primera diferenciación, el fenotipo septal asimétrico mucho más frecuente en la amiloidosis ATTR. ¿Qué otras cosas se han demostrado? Volúmenes mucho más aumentados, volumen de fin de diástole y volumen de fin de sístole mucho más aumentados en la amiloidosis ATTR, mayor compromiso de la fracción de eyección, una masa mucho más aumentada en la amiloidosis ATTR. Al parecer hay un estímulo de hipertrofiar a los miocitos, a los cardiomiocitos, influenciados por esa ATTR mutado, y también un mayor compromiso en el espesor del ventrículo derecho. La presencia de derrame pericárdico y derrame pleural sí no mostró una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos. ¿Y cómo se comporta el realce? También hay una diferenciación importante en cuanto a la extensión del realce, mucho más extenso en la amiloidosis ATTR, un realce que es mucho más transmural, que compromete mucho más el ventrículo derecho, y en la amiloidosis AL es un depósito de gadolinio mucho más subendocárdico.
¿Y qué importancia tiene este depósito de gadolinio en la amiloidosis? Como prácticamente en todas las patologías, es un marcador pronóstico, mucho más mortalidad, mayor mortalidad en los pacientes que cursan con un realce transmural comparado con los pacientes que cursan con un realce subendocárdico. Y cuando se comparan la mortalidad de los pacientes con amiloidosis AL y los pacientes con amiloidosis ATTR, aunque los pacientes con AL tienen más realce subendocárdico, como les he venido diciendo, estos pacientes tienen un peor pronóstico. Y esto es debido a que hay importantes diferencias en la fisiopatología de ambas enfermedades. La amiloidosis AL tiene un curso más tóxico sobre los cardiomiocitos, tiene más edema y el depósito del amiloide se deposita mucho más rápido. Estos pacientes toleran mucho peor este depósito de amiloide, haciendo que cursen con disfunción diastólica de manera mucho más temprana y por eso la morbimortalidad sea mucho más marcada en los pacientes con amiloidosis AL. Diferente a lo que ocurre con la amiloidosis ATTR, en la que el amiloide se deposita de manera mucho más lenta en el tiempo y al parecer los pacientes toleran mucho mejor ese depósito que en el tiempo realmente no es tan marcado, es mucho, pero se deposita lentamente a lo largo de la enfermedad. Tenemos otras herramientas en resonancia que nos han permitido desde hace ya algunos años ser un poco más objetivos y estos son los mapas paramétricos. Los mapas paramétricos permiten caracterizar de una manera mucho más objetiva el tejido, nos van a dar información sobre el tiempo de T1 y el tiempo de T2 de los tejidos. Estos tiempos no son más que las características magnéticas de cada uno de esos tejidos que se van a ver alteradas por la presencia de fibrosis, de edema o de amiloide en este caso. Entonces vamos a poder generar mapas codificados de color o en escalas de grises en donde el color de cada píxel va a representar el tiempo de T1 o el tiempo de T2 de cada voxel en cada uno de esos tejidos. Entonces, ¿cuál va a ser la ventaja en amiloidosis? Realmente todas estas son las patologías en las que los mapas paramétricos han logrado tener gran importancia, pero sobre todo en la amiloidosis. Y esto es porque la amiloidosis tiene un comportamiento muy extremo respecto a las otras patologías. Como lo vemos acá, un aumento muy marcado del tiempo de T1 en la amiloidosis y un aumento muy marcado del volumen extracelular también en esta misma patología. Muy diferente al comportamiento que tienen enfermedades como el Fabry o la miocardiopatía hipertrófica, en la que a pesar de que también hay aumento del tiempo T1 o el volumen extracelular, nunca alcanzan los valores tan altos que alcanza la amiloidosis. Y entonces, ¿qué hemos encontrado? Tiempos de T1 muy aumentados, mayores a 1000 milisegundos, que nos han permitido hacer el diagnóstico de amiloidosis con una sensibilidad de hasta el 92% y una especificidad del 91%. Y cuando comparamos el comportamiento de ese tiempo de T1 en amiloidosis AL y en amiloidosis ATTR, también hemos encontrado diferencias. Mucho más aumentado el tiempo de T1 en la amiloidosis AL y esto es debido a que hay mayor edema en esta patología. El volumen extracelular, que realmente va a ser muy importante en la amiloidosis, va a estar calculado a partir del tiempo de T1 antes de la administración del contraste y posterior a la administración del contraste. Este volumen extracelular es demasiado importante en la amiloidosis ATTR porque es un marcador pronóstico, habla de carga de la enfermedad o de carga amiloide y nos ha permitido identificar fases tempranas de la enfermedad en donde ya empieza a haber aumento en el volumen extracelular, aún sin la presencia de realce, y una fase intermedia en donde hay mucho más aumento del volumen extracelular ya con un realce que es subendocárdico y posteriormente en la fase más tardía aumento mucho mayor del espacio extracelular y un depósito de gadolinio que es transmural. Ese volumen extracelular también se ha logrado demostrar como marcador pronóstico peor sobrevida en este estudio cuando el volumen extracelular era mayor al 58%, tanto como cuando se evaluaron todos los pacientes ATTR, es decir, el wild type y el hereditario, como cuando se discriminó por separado los pacientes con ATTR mutada o hereditaria. Entonces, ya para terminar, vemos que definitivamente la resonancia sí nos va a aportar en el diagnóstico diferencial entre la amiloidosis AL y la ATTR,
Para recordar, un fenotipo que es mucho más septal y asimétrico en la ATTR, la masa mucho más aumentada, la masa del ventrículo izquierdo mucho más aumentada, mayor compromiso del ventrículo derecho, un depósito focal de gadolinio que es mucho más transmural y más extenso, tiempos de T1 y tiempos de T2 muy aumentados y volúmenes extracelulares que aunque están de igual forma aumentados en los dos tipos de amiloidosis, al parecer está más aumentado en la ATTR. Entonces, el papel de la ecocardiografía que ya habíamos dicho en la evaluación morfológica y diagnóstico diferencial de algunas patologías, pero definitivamente el valor muy importante de la resonancia cardíaca en cuanto a que nos permite establecer de manera mucho más precisa el fenotipo de la amiloidosis, hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías que también aumentan el espesor de pared dependiendo de la localización del realce dentro de la pared, las ventajas que tenemos hoy en día con los mapas paramétricos que nos permiten hacer una caracterización tisular mucho más objetiva, poder establecer la carga de la enfermedad, la carga de amiloide, pudiendo calcular ese volumen extracelular. Todos estos parámetros que nos han marcado el pronóstico en estas patologías y como les mostré, algunas ventajas que cada vez va a cobrar mucho más importancia en la diferenciación de la amiloidosis AL y la amiloidosis ATTR. Con esto termino. Muchas gracias nuevamente por la participación, por la invitación y esperamos que nos dejen sus preguntas en el chat que resolveremos al final del foro. Gracias.